Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el periodista y escritor Nacho Montes de Oca. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Ya es la tarde. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad de la guerra de Ucrania y la primera pregunta que te quiero hacer es se está viendo cómo en las últimas horas Rusia está lanzando misiles a diferentes infraestructuras de Ucrania y te quería preguntar en qué momento crees que se encuentra la guerra y a qué crees que es un poco más debido estos bombardeos masivos ahora. A ver, la guerra en este momento sigue siendo favorable a Ucrania, objetivamente, porque Rusia sigue perdiendo cotidianamente localidades, particularmente en el norte, en la zona de Kharkov, y en el sur, en Gerson. Esto no tiene que ver con que uno diga que la guerra la va a ganar Ucrania o Rusia, sencillamente que en este momento en particular Ucrania sigue avanzando y Rusia en la retirada. Y respecto a los bombardeos, lo que se nota mucho es que Putin decidió cambiar la estrategia frente a las derrotas en el frente y ahora apunta a destrozar la infraestructura ucraniana, poniendo particular énfasis en dos puntos que tienen que ver con la llegada del otoño y la próxima llegada del invierno, que es la electricidad y la calefacción. Eh, Particularmente con la electricidad, que es un insumo vital, porque de allí también se deriva la calefacción, las comunicaciones, etcétera. Y está usando cantidades enormes de drones y misiles y está haciendo un uso extensivo de los drones llegados de Irán, que aún el día de hoy sigue diciendo que no están allí, pero bueno, que todos sabemos que están. Pero bueno, es parte de la propaganda que ya nos tiene acostumbrados durante toda esta guerra. Pero el efecto que está teniendo sobre la energía ucraniana, si bien es fuerte, llegó a tener un 70% de las zonas atacadas sin energía. El último reporte, antes de que habláramos, ya estaba hablando de un 18% de afectación, de manera que sí, es un ataque que es grave, pero siempre el daño es reparable, la destrucción no es reparable, pero lo que está haciendo es mucho dañando la Sí. infraestructura de electricidad y de energía ucraniana, pero no está provocando un daño definitivo. Que estos bombardeos también se estén viendo en Kiev, en la capital. ¿Crees que moralmente también le está afectando a Ucrania o ya están acostumbrados? Sí. No, yo creo que es al contrario. Si revisamos las fechas, una semana tras una semana de bombardeo con drones y misiles, eh, Ucrania preparó la respuesta que fue el ataque sobre la flota rusa en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol y en mar abierto, y atacó a la nave insignia de la flota rusa, la Majarov. La guerra se tiene que leer tanto en los resultados militares como en los mensajes políticos que se van dando durante la guerra. El mensaje fue: nos atacas con drones, nosotros te atacamos también con nuestros propios drones. Lo que habla de que la determinación ucraniana está intacta y que de alguna manera la está reforzando Putin al involucrar nuevamente a la población civil más allá de la línea del frente. Si lo que Putin si lo que Putin quería lograr era una rendición o un asomo de rendición de los ucranianos, nuevamente, y esto no es una toma de posición, es algo objetivo. Putin está errando mucho los cálculos, está siempre actuando desde su propia mentalidad y no está teniendo en cuenta la mentalidad del otro. Lo hizo desde el primer día de la invasión, cuando creyó que Ucrania se iba a rendir. Desde ese momento viene acumulando una serie de, de cálculos cerrados que de alguna manera están explicando el resultado de la guerra. Claro, él también está presionando, por ejemplo, apartándose del acuerdo que se obtuvo por los cereales, ¿no? Es también una medida más de él, de presión, sobre todo internacional. Sí, y es un poco más complejo de lo que parece, porque parte hay 215 buques. Hace un tiempo, unas horas me dediqué a contar. En total hay 215 buques con cereales que están frenados en los puertos de Odessa, de Mykolaiv. Hay una cantidad enorme de grano que se suponía que iba a salir y que no es grano de Ucrania. Acá hay que hacer una aclaración muy importante.
Ah. no es solamente grano de Ucrania, es grano que están esperando en África, en América Latina, en Asia, para poder alimentarse, por lo cual el golpe no es contra Ucrania. El golpe, al decir que se sale del acuerdo para permitir la exportación de granos ucranianos, es contra los países receptores. Otro error de cálculo de Putin. Pero además hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Rusia tuvo la mejor cosecha en muchos años. Tuvo una cosecha absolutamente extraordinaria. Si se sale del acuerdo, va a tener que encontrar otra forma de exportar, porque nadie le va a hundir los buques a Rusia, o por lo menos eso es lo que pensamos por ahora, pero va a poder exportar semejante cantidad de granos. No se le va a terminar pudriendo cuando las sanciones también lo alcanzan a él a la hora de exportar su cosecha, que exportar su cosecha significa también ingreso de divisas, que necesita urgentemente, porque se le acabaron las reservas, porque las sanciones están haciendo efecto. Entonces, cada vez más las acciones de Putin dependen de sus decisiones personales que no son del todo, y esto que en el tiempo que ha demostrado, no son del todo acertadas. Entonces, la ruptura de la cuestión del grano también tiene que ver con la periferia, cómo el resto de los países consideran a Rusia. Y un detalle más, parte de ese grano era de la ONU, era del programa de asistencia alimentaria de la ONU. Iba destinada sobre todo a las zonas del Cuerno de África donde hay una hambruna en curso muy grande. Entonces, las consecuencias no afectan a Ucrania solamente, afectan al resto del mundo y esto debilita aún más la posición de Rusia al reclamar apoyos para lo que es la invasión desde el 24 de febrero. Y claro, volviendo un poco al tema militar, vimos cómo Putin movilizó a los reservistas y parece que estaban un poco ahí en stand-by, ¿no? Que no ha enviado a esos soldados al frente, ¿no? No ha enviado masivamente a los soldados. Mira, justo estaba por preparar el último reporte de Ucrania, así que voy a darte un anticipo de alguno de los análisis que estuve haciendo. Eh, Cuando Putin dijo que iba a frenar la movilización porque había llegado a los 300.000, al cupo de 300.000, se le escapó un dato. Él dijo que ya había enviado 47.000 soldados rusos al frente. Si la movilización empezó el 21 de septiembre y esto lo dijo el 24, o sea, este es un dato importantísimo. Envió a 47.000 reservistas con menos de un mes de instrucción. Para que la gente lo entienda, vos necesitas por lo menos 3 meses de instrucción para tener una fuerza operativa capaz de combatir en una fuerza moderna. Él está reforzando masivamente con soldados, con infantería apenas entrenada, las zonas del frente para contener la contraofensiva ucraniana. Esto implica que está tirando infantería rústica con poca preparación y está apostando al número cuando perdió la batalla tecnológica y la batalla mecanizada. Y vamos al ejemplo inverso. ¿Por qué la contraofensiva ucraniana empezó en septiembre? Porque se cumplieron los 3 meses de entrenamiento que vos necesitas para hacer una fuerza operativa moderna. Entonces, lo que está sucediendo es que Ucrania está actualizando sus fuerzas a estándares modernos y Rusia está yendo hacia la estrategia soviética de la masa. Y esto puede tener consecuencias, varias consecuencias. La primera, que el resultado es incierto, pero la cantidad de bajas en Rusia se proyecta como mucho mayor, porque si vos pones una fuerza rústica frente a una fuerza moderna, y esto es lo que vimos al principio del conflicto, las pérdidas se incrementan del lado rústico, no del lado tecnológico. Es la lucha entre los... vamos a poner otro ejemplo para que la gente lo entienda. Eh, Rusia está necesitando cerca de 2.000 disparos de artillería para terminar con un objetivo. Ucrania con los proyectiles de presión, tanto los HIMARS como los Excalibur, están necesitando 2 o 3 disparos. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Esa es la diferencia entre la calidad y la masividad. Esa es la diferencia entre la apuesta de uno y otro. Y esto que vos me hablabas de los reclutas se refleja en este mismo concepto. Masividad versus calidad. Veremos en qué termina esto, porque no olvidemos que Ucrania ya tiene 1 millón. Estamos hablando de una cifra de 1 millón entre soldados y milicias territoriales. Entonces tampoco es que la masividad
lo favorece en definitiva a Rusia. Se alcanzó el número, admiten solamente 5.000 bajas, pero las cifras más ecuánimes dicen que perdió cerca de 45.000 soldados. Lo que está haciendo es, puso la misma cantidad que al principio de la invasión, o sea, recuperó la cantidad, pero perdió calidad. Mientras que Ucrania aumentó su cantidad, aumentó su calidad, y eso es lo que vamos a ver ahora en noviembre, que en cualquier momento va a haber un intento de avance ruso y un intento de avance ucraniano. ¿Por dónde? Eso no lo sabemos. Pero que eso es lo que nuevamente va a colisionar y no sabemos el resultado, pero bueno, si yo tuviera que apostar, no tendría muchas dudas. Claro, pero lo que sí está claro es que al final a corto plazo la guerra va a seguir, va a continuar y lo que no queremos nadie es que Putin se le vaya a la cabeza y utilice otro tipo de estrategia más brutal. Sí, bueno, es que justamente la apuesta a la masividad significa proponer un escenario como el de la Primera Guerra Mundial, en donde la guerra de trincheras se estancaba y el conflicto se hacía eterno y se resolvía al final por la política y la economía, donde Putin cree que puede aguantar. Sí, 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 coincido con vos. Respecto al uso de armas de destrucción masiva, que son atómicas, bacteriológicas y químicas, la posibilidad existe. Siempre existe la posibilidad, existe en cualquier conflicto. Existía en Afganistán y existía con Estados Unidos en Vietnam. La probabilidad de que suceda, y yo soy de los partidarios de pensar que, si bien puede usarse un arma táctica, es muy difícil que suceda. Cuando eso suceda, y esto hay que entenderlo, ustedes están en Europa, Mm. hay que entender las distancias. El uso de un arma masiva, de un arma de destrucción masiva de cualquier tipo, nuclear, o sea, vamos a aclarar, la nuclear es un arma atómica. Mm. Bacteriológicas son las armas basadas en virus y bacterias que propagan enfermedades. Y las químicas son, bueno, son el amoníaco, bueno, el gas mostaza para que la gente lo entienda. Son las tres armas. Cualquier uso se derrama no solamente en las áreas afectadas, sino que se puede esparcir, como en el accidente de Chernobyl, a otras regiones. Y eso es un casus belli. Eso implicaría afectar a países de la OTAN, con radiación, con bacterias, con virus o con elementos químicos. Se dispara el artículo 5. Putin lo sabe, Europa lo sabe, y por eso cada vez que Putin amenaza, cada vez lo miran con más cara de, bueno, hombre, si lo va a hacer, hágalo, pero sabemos que las posibilidades son pocas. Por eso la amenaza es una constante de Putin, pero las acciones solamente se verifican en el campo de batalla con la masividad de los soldados. Más allá de eso, no sé si tiene muchas más armas. No sé si va a pasar. No estoy diciendo que no vaya a pasar. Lo que digo es que la posibilidad objetiva, cuando uno analiza las consecuencias para Putin, y no son todas a favor, porque tampoco le resuelve nada. Digámoslo, Mm. un arma atómica no resuelve nada. Destruye todo en 4, 5, 6, 15 kilómetros a la redonda. Son 600 kilómetros de frente, que se vuelve 1.200 cuando uno cuenta los recovecos. ¿Sí? ¿Qué resuelves con una arma atómica? La guerra no. Y del otro lado también hay armas atómicas. Entonces una escalada nuclear terminaría también con Rusia. Entonces no Sí. le veo, en una partida de ajedrez no tiene sentido patear el tablero. ¿Cuándo crees que los ucranianos que están fuera de allí, de su país, que cada vez Ah, queda eh, más remota la posibilidad de que puedan regresar al país? Porque al final el conflicto va a seguir y perdura. sí, acá hay que tener en cuenta dos cosas. Son 8 millones de personas, ¿sí? En total. Hay 5 fuera de Ucrania y otros 3 millones desplazados. eh, para poder volver a sus zonas de origen, tiene que liberarse todo lo que falta de Ucrania. ¿Sí? Porque esa gente viene de los oblasts de Gerson o de Zaporilla o inclusive del Donbass. Gente que legítimamente tenía su territorio. No hay que tener miedo de decirlo, hubo una limpieza étnica. Hubo una limpieza étnica al estilo de lo que sucedió en Yugoslavia en la década del 90. Rusia expulsó mediante el terror y mediante las deportaciones masivas a millones de personas. Cuando vuelvan esas personas, recién ahí se va a poder recuperar Ucrania. Pero de todas maneras hay otro factor que tiene que ver con lo que ya sabemos de otros conflictos. Las poblaciones ucranianas establecidas en territorios de Europa no están siendo un factor de presión migratoria, ni para Polonia, ni para Bulgaria,
ni para los países bálticos, ni para Alemania, y en todos los países en donde se van estableciendo, incluyendo España. Tengo entendido que no hay mayores problemas. Lo que sí, y ahí hay un tema que es importante, están Mm. funcionando, y este es otro factor que muy poca gente lo ve, están funcionando como un sistema de financiamiento de la sociedad ucraniana al producir euros y enviar remesas a Ucrania. Esto es algo que muy poca gente lo fue notando, pero los Emiratos están aportando dinero a Ucrania. Van a tener que volver, y si no vuelven, se convertirán como pasa con los armenios, como pasó con los croatas o los estonios, en fuentes de divisas, como pasa con Cuba. Se van a convertir en una fuente de divisas para Ucrania. O sea que también en ese sentido el cálculo del vacío estratégico de la limpieza étnica de Putin resultó ser un factor que no le salió del todo bien. Pues bueno, Nacho, no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Si no, muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Sí, solamente un mensaje. La Dime. guerra es una porquería. Ojalá termine pronto. Ojalá termine pronto y hay una única forma que es volver al estado natural de las cosas, que es Ucrania con su territorio. Si el Donbass la gente del Donbass tiene algún pedido, se resuelve como se resuelve con los catalanes o los gallegos en España, o las minorías en cualquier país, pero que la guerra no puede resolver nada y que por favor, ojalá se termine pronto. Eso es lo principal. Que ojalá se termine pronto y puedan vivir el país en paz que se lo merece. Ujú. Es el deseo mutuo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Nacho. Nos vemos otra vez, ¿vale? Y un abrazo fuerte. Cuando quieras. Un abrazo grande. Un abrazo.